Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. El estado de ánimo de Claudia se había elevado desde la mañana. Es sábado, era el día libre de su hijo Emilio. No tienes que ir a la escuela. Eso significa que puedo llevarte conmigo en la ruta. Te dejaré montar un rato. A Emilio le encantaba venir a ver a su madre al trabajo. Es comprensible. ¿Qué niño no sueña con viajar en autobús, y todo el tiempo que su corazón desee? También, cuando tu madre es la conductora del autobús. Mamá, ¿habrá hoy un controlador en la ruta? Preguntó Emilio de camino al trabajo. No lo sé, hijo. Creo que es poco probable. Es un día libre, después de todo. Probablemente estará descansando. ¿Por qué lo preguntas? Emilio sonrió enigmáticamente y se ajustó la pequeña mochila que llevaba sobre los hombros. La última vez, este controlador me prohibió grabar el salón con una cámara de vídeo. Como si fuera algún secreto. No molesté a nadie. De verdad. Claudia miró a su hijo con una sonrisa. Bueno, ya sabes. Quizá realmente no estabas molestando a nadie. O quizá sea al revés. Cuando filmas a la gente, normalmente pides permiso. Emilio pensó en ello. Definitivamente, las palabras de mamá tenían sentido. Pero él ni siquiera había pensado en ello. Sin embargo, estaba terminando segundo curso. No se puede saber todo. Gracias, mami. Ahora lo recordaré, respondió Emilio. Vamos, no te preocupes. Todo irá bien. Los pasajeros ven que eres un niño. Es poco probable que alguien se ofenda, añadió Claudia, queriendo calmar a su hijo. Pronto aparecieron las dolorosamente familiares puertas, detrás de las cuales se extendía el territorio de la estación de autobuses. Un verdadero paraíso para los niños. Autobuses amarillos que parecen submarinos con ruedas. Rápidos y escurridizos, el transporte interurbano de larga distancia. En la garita, como de costumbre, había un grupo de conductores tomando café y hablando de todo, desde fútbol hasta precios del combustible. Cuando vieron a Claudia y a su hijo, los hombres sonrieron. Y algunos se despidieron con la mano. Claudia respondió al saludo y se dirigió hacia el autobús que creía suyo desde hacía tiempo. Emilio le siguió obedientemente, anticipando un gran viaje. Claudia abrió la puerta del conductor y se puso al volante. Arrancó el motor para que funcionara un rato. Y entonces, abrió la puerta del pasajero. Emilio sonrió y subió rápidamente a la cabina. Tomó un cómodo asiento junto a la ventanilla, justo detrás del asiento del conductor. Siempre lo hacía, porque tenía una ligera ventaja sobre los demás pasajeros. Al fin y al cabo, era su madre quien conducía el autobús. Así que podía coger el asiento que más le gustara. Allá vamos, el viaje está a punto de comenzar. Claudia, por costumbre, hizo un pequeño círculo alrededor de la estación de autobuses y salió por la puerta. El guardia de la garita la saludó con el pulgar hacia arriba, lo que le levantó el ánimo de inmediato. Claudia se adentró en la carretera y se detuvo en la parada de autobús más cercana. Poco a poco, el autobús empezó a llenarse de pasajeros. Solo, conduciendo al trabajo. Aunque era un día libre. El horario de cada uno es diferente. Otros corrieron al mercado de la ciudad, donde podían comprar lo que quisieran. El tercero, simplemente viajaba del punto A al punto B, llevando en la mano su equipaje de mano, bolsas, paquetes, o incluso, pequeñas maletas. El billete se pagó a tiempo y Claudia se quedó tranquila. Bueno, al menos hoy prescindiremos del controlador, pensó, de pie frente al semáforo. Finalmente, se encendió la luz verde. Entonces podremos seguir adelante. Una vez pasado el cruce, Claudia se detuvo en la siguiente parada para recoger pasajeros. Abrió la puerta, controlando visualmente el rellano con el espejo retrovisor. Emilio, como de costumbre, se sentó junto a la ventana y observó la carretera. Todo parecía marchar como de costumbre. De repente, entre la masa general de gente, Claudia se fijó en un perfil masculino que le resultaba familiar. No, no puede ser. Que Orlando utilice el transporte público. No sale de su coche ni un solo momento. Incluso come en él, es un glotón, pensó Claudia, y se fijó mejor. Para su gran consternación, no había ningún error. Su exmarido Orlando realmente entró en el salón.
Y no entró solo, sino junto con su nueva novia, una rubia pelirroja de exuberantes formas, que lucía muy bien hablando honestamente. Claudia se apartó deliberadamente de la ventana para no ver la cara descarada de su marido. Se divorciaron hace casi un año, y vivieron unos 8. O mejor dicho, no. Más bien fue una tortura. Aunque la propia Claudia estaba haciendo todo lo posible para que su marido se sintiera bastante cómodo. Pero nada era suficiente para Orlando. Primero el amor y el cariño, luego el dinero y la atención. Cuando el autobús se llenó de gente, Claudia exhaló un suspiro de alivio. No será fácil para su marido descubrirla. Y Claudia, eso era todo lo que quería. Que disfruten de su mutua compañía. Mientras conducía el autobús, Claudia miraba de vez en cuando por el retrovisor, donde tenía a Orlando y a su acompañante en la palma de la mano. Sin quererlo, dirigió su atención a sus rostros. Y no solo se giró, sino que fue capaz de leer en los labios algunas frases de los desventurados amantes. Claudia lo aprendió en un orfanato donde tenía una amiga con un impedimento congénito del habla. Fue Carla Rodríguez quien le enseñó a leer los labios. En principio, esta habilidad no es tan difícil como puede parecer a primera vista. Lo principal es estar atento, y el resto es cuestión de técnica y formación. Para sorpresa de Claudia, lo que leyó en labios de Orlando y su amante, francamente, no le gustó. El exmarido dijo más o menos lo siguiente: ¿estás segura de que esa anciana te lo cederá todo? Ya ha hecho testamento, ¿no? ¿No es así? ¿Es tan ingenua que te lo daría todo a ti, su antigua cuidadora? La pelirroja sonrió. Sí, está bien, cariño. Hace tiempo que Rosario Pontes está dispuesta a incluirme en la lista de herederos. Ya lo creo, cuando soy su única hija. Los ojos de Orlando brillaron de alegría. Lo has pensado inteligentemente, Migdalia. Nunca lo habría adivinado. Y has elegido a la clienta adecuada. Y la estás empujando hacia el testamento. ¿Y si quiere hacerse una prueba de ADN? La doncella sonrió. Que lo haga. De todas formas, interceptaré la carta del examen médico forense y meteré mis resultados en el sobre. Y la herencia será mía. O mejor dicho, nuestra, corrigió Orlando a su amada con suavidad. Claro que es nuestro, cariña. ¿Cómo no iba a serlo? A la vista de esta desagradable escena, Claudia se sintió inquieta. ¿Qué pareja más desagradable hacen? No, exteriormente Orlando y Migdalia encajaban perfectamente. El problema era la energía negativa que difundían a su alrededor. Y la mirada es tan fría y penetrante. Es fría hasta los huesos. Claudia se estremeció al darse cuenta de que probablemente la pareja no tramaba nada bueno. Probablemente una nueva estafa, porque Orlando sabía hacer este tipo de cosas como nadie. Intentando apartar de su mente la esencia de su conversación, Claudia concentró toda su atención en la carretera. Mientras tanto, Emilio sacó de su mochila una pequeña cámara de vídeo y empezó a prepararla para su propio uso. Claudia la compró hace 6 meses. Para el cumpleaños de su hijo. No una nueva, claro, sino de segunda mano. Vio un anuncio en la sección de rebajas del periódico local, y decidió complacer a su hijo en su 9º cumpleaños. Emilio llevaba mucho tiempo soñando con tener una cámara de vídeo. Le encantaba ver películas y soñaba con que algún día se convertiría en director y haría su propia película. Sobre animales sin hogar, seguramente. Y la gente que los ayuda. Como esa abuelita junto a la parada de autobús que vende perejil y eneldo temprano. Pequeña, demacrada. Como esa colegiala. Vendí un par de paquetes y compré un pastel en el kiosco más cercano. Y no para mí. Para un perro callejero. Lo partí por la mitad. Y el gato pelirrojo también recibió un poco. Si Emilio tuviera la oportunidad, se llevaría a todos los animales callejeros. Pero vivían en un piso de alquiler. ¿Qué clase de animales? La casera montará tal escándalo que no habrá sitio para todos. Emilio se encargó de filmar a los animales. Él mismo lo llamó caza de videos. Y así fue ahora, cuando solo tuvo tiempo de grabar un vídeo de una amable anciana a la que no le faltó dinero para una tarta para un gato y un perro sin hogar. Claudia maniobró hábilmente en el interminable torrente de coches, respondiendo a los saludos de conductores y taxistas conocidos.
Absorta en el proceso, no vio inmediatamente que su exmarido y su dama del corazón ya habían abandonado el salón. Bueno, está bien. ¿Cómo es que Orlando no se fijó en Emilio? Aunque el lugar está apartado, no se ve mucho. Y probablemente el hijo no reconoció a su padre. Orlando se había dejado barba por alguna razón. Bigote. ¿Un extranjero?, pensó Claudia. En ese momento volvió a recordar las palabras de su marido, pero inmediatamente trató de olvidarlas. No es asunto mío. Lo escuché, está bien. No necesito preocuparme por eso ahora. Se acercaba la hora punta, lo que significaba que el autobús pronto estaría abarrotado de gente. Claudia no se dejó engañar por la premonición. Pronto, la gente se agolpó con tal impaciencia que ella solo pudo maravillarse. ¿A dónde van todos? ¿Qué más da? Es su pequeño negocio. Mantén la cabeza en el volante y los ojos en la carretera. De repente, la aguda mirada de Claudia distinguió una gorra de uniforme con el emblema de la empresa de transportes de la ciudad. Oh, ¿es realmente él? No, es todo lo que necesito. La suposición de Claudia resultó ser correcta. En una de las paradas, un controlador entró en el salón. Y el peor de todos los posibles. Luis Castro. Una persona así retrasará fácilmente el autobús una buena media hora, esperando pacientemente a que una abuela, indefensa, le enseñe un certificado de pensión. Es como, no puedes decir la edad de una persona. Pero, sobre todo, a Luis le gustaba cazar liebres, que veía en cada pasajero. Podría, por ejemplo, quitarle el bastón a un discapacitado, pensando que fingía magistralmente no pagar el billete. O expulsar a un alumno por olvidarse de llevar dinero encima. A decir verdad, Claudia ya había trabajado con Luis y sabía que no hacía mucho que se había divorciado de su mujer, que lo había abandonado llorando, incapaz de soportar los interminables regaños. La sopa no está salada, o la carne no está suficientemente cocinada. O, en general, pretende ponerse a dieta y hacerse vegetariano. Y ello a pesar de que la esposa estuvo varias horas junto a los fogones, deseando preparar a su marido una deliciosa cena. Ese es el tipo de hombre que era Luis. Escéptico y pedante hasta los dientes. Sí, con semejante autobús lleno de gente, hoy no habrá problemas, pensó Claudia amargamente. En ese momento un gato negro se cruzó en su camino, cortando su sonrisa, dándose cuenta de que el día se había ido a la mierda. Y el autobús tenía el ambiente habitual de las horas punta. La gente se quejaba, refunfuñaba descontenta y, al embarcar, quería ocupar un asiento más cómodo. Pronto, una de las mujeres gritó porque le habían robado el bolso. El controlador Luis se unió rápidamente a la investigación del incidente, como si tuviera experiencia en el trabajo operativo y en la búsqueda de objetos perdidos. Pronto se encontró la cartera, que había caído del bolsillo de un ciudadano descuidado, atrapada en un hueco entre dos asientos. Claudia sonrió y negó con la cabeza. Sí, lleva mucho tiempo. Hay más por venir. Desgraciadamente, la búsqueda de Luis no se limitó solo a la cartera, e inmediatamente dirigió su atención a un hombre de unos 30 años, mal vestido, que estaba de pie en los escalones de la misma puerta. Claudia lo había visto antes. Un pasajero bastante habitual. Sin embargo, viste mal y parece un vagabundo. La propia Claudia sabía muy bien que no era así. Lo más probable es que este hombre esté atravesando graves dificultades económicas y no pueda permitirse comprar ropa adecuada. A favor de que el desconocido no fuera un vagabundo, Claudia le había visto en repetidas ocasiones bajarse en la parada del autobús, que estaba muy cerca del patio del hospital de la clínica local. Lo más probable es que este hombre trabajara allí, en algún puesto mal pagado, y simplemente no tuviera capacidad para tirar el dinero a diestro y siniestro. En el trato con los pasajeros y, directamente con ella, siempre fue educado y nunca levantó la voz. En general, Claudia incluso simpatizaba con él. No, nada serio, por supuesto, solo un conocido casual cuando un hombre y una mujer ni siquiera saben el nombre del otro. Pero, hoy, por alguna razón inexplicable, el controlador Luis ha elegido a este hombre en particular como su próxima víctima. ¿Para qué lo hacía? Claudia no lo sabía. Sin embargo, la cosa se complicó un poco más tarde, cuando el hombre, que parecía un vagabundo,
Dijo que se había olvidado el dinero en casa y no podía pagar el billete. De hecho, la cantidad era tan pequeña que Claudia la pagaría gustosamente de su propio bolsillo, solo si Luis dejaba en paz a ese hombre. Sus ojos estaban demasiado tristes, y de hecho, este tipo de cosas podrían pasarle a cualquiera. Entonces, ¿por qué convertir a una persona en delincuente? Pero Luis no pensaba lo mismo. Al acercarse al desconocido, éste le pidió ver su billete. Y lo hizo tan alto que todos los pasajeros estaban seguros de saberlo. El desconocido palideció y sacudió la cabeza, confuso. Lo siento, pero no tengo dinero para pagar el billete. Olvidé el dinero en casa. Créame, utilizo esta ruta casi todos los días, y le prometo que mañana pagaré el doble. O incluso el triple si quiere, pero hoy no tengo dinero. Luis sonrió. Sí, sí, sí. Mucha gente dice eso, que mañana pagarán el doble, pero ellos mismos son unos evasores igual. Mañana llegará a otra ruta y no se acordará de que le debe dinero al conductor. ¿Y lo cubrirá todo de su bolsillo? No, no funcionará así, pagará una multa. El hombre miró con nostalgia a Claudia, como si ella pudiera hacer algo para ayudarle. Pero no quería interferir, porque ya había aprendido el mal genio de Luis y sabía que no se podían evitar los problemas. A la larga, podría haberse llegado al punto de que el controlador hubiera llamado fácilmente a la policía de transportes, lo que por supuesto era ridículo dada la ridiculez de la situación en sí. Entonces, ¿te vamos a poner una multa o vas a pagar el billete? Continuó Luis, pasando al tú en la conversación. El hombre vaciló y luego miró con nostalgia. Bueno, adelante, hazlo. De todas formas, no llevo dinero encima. Pero no me dejes bajar del autobús, por favor. Tengo que ir a trabajar enseguida, ¿sabes? Una sonrisa irónica apareció en los labios de Luis. ¿A trabajar, dices? Así que, seguimos trabajando. ¿Y dónde, si se puede saber? ¿Estás recogiendo limosnas en la iglesia, no? ¿O pidiendo limosna a los transeúntes? Vamos, vamos, no seas tímido. Habla delante de todos. Aquí todos somos amigos. ¿Qué derecho tienes a acusarme de mendigar? Y de todos modos, no he hecho nada malo. Al menos no merezco esta actitud, objetó el desconocido. La respuesta del hombre enfureció aún más a Luis. Francamente, el controlador deseaba mentalmente un desenlace rápido para volver a sentirse el dueño de la situación. No sabía que a veces forzaba deliberadamente las cosas para liberarse emocionalmente. También se dice de estas personas que son vampiros de energía, es decir, que obtienen algún tipo de satisfacción del hecho de herir a personas inocentes en público. Por supuesto, la culpa del pasajero estaba ahí, pero difícilmente podía compararse con el castigo que Luis había planeado para él. ¿Cuánto tiempo voy a esperar? Muy bien, vagabundo, si no pagas el billete ahora, tendrás que dar explicaciones en comisaría, ¿entendido? Y si te resistes, te llevaré a la patrulla, ¿entendido? El hombre asintió sombríamente. Al mismo tiempo, incapaz de soportar el circo que se desarrollaba ante sus ojos, Claudia hizo una breve pausa en una de las paradas y abandonó el asiento del conductor. Caminando a espaldas de Luis, le puso suavemente la palma de la mano en el hombro y le dijo: «No es necesario, voy a pagar por todo, déjalo en paz». El controlador se dio la vuelta y miró a Claudia con odio. En ese momento, la mujer sintió plenamente toda la negatividad que emanaba de él. Es muy posible que después del divorcio Luis simplemente odiara a todas las mujeres y en cada una de ellas viera ahora al enemigo. Y así fue con Claudia, que se interpuso en su camino. «Creo que deberías tomar el asiento del conductor y seguir adelante. Y de todas formas, no es asunto tuyo. Y aunque lo fuera, deberías ser más considerada con los que pagan el billete. De lo contrario, a este ritmo, nuestra empresa de transportes pronto perderá varios millones al año. ¿Y quién va a cubrir esas pérdidas? ¿No serás tú, de tu propio bolsillo?» Las mejillas de Claudia se encendieron de vergüenza. ¿Qué tiene eso que ver? Bueno, ¿qué millones? ¿De qué estás hablando? Bueno, un hombre viajó una vez sin pagar el billete. ¿Qué vas a hacer? ¿Meterlo en una cárcel con reincidentes? Creo que estás asumiendo demasiado, Luis. Y si sigues hablándome así, tendré que quejarme, y créeme, llegaré hasta las últimas consecuencias.
Al oír hablar de superiores, Luis se echó visiblemente hacia atrás. A decir verdad, no quería liarla, pues era consciente de que su jefe le despediría a la primera oportunidad. Esto se debió al hecho de que el jefe de la empresa de transportes era su antiguo suegro. Sí, el mismísimo padre de su mujer, al que había mantenido al margen de la vida familiar. Bueno, ¿qué sugieres? No puedo dejarlo ir ahora, ¿verdad? Si es culpable, que pague. Déjeme al menos ponerle una multa. Claudia movió la cabeza negativamente. No, sin multas. Solo pagaré su pasaje, eso es todo. Y usted vuelva a su asiento, y seguiremos nuestro camino sin problemas, ¿de acuerdo? Tendrás doble paga por salirte de servicio, y yo trabajaré el resto del turno. ¿Ok? Luis dudó un momento y luego asintió. Bueno, para que no vuelva a ocurrir. Y si vuelvo a ver semejante barbaridad en la ruta, seré yo quien se queje. Créeme, seguro que causas muchos problemas. Claudia sonrió, dándose cuenta de que Luis en realidad se estaba empolvando los ojos, y claramente exagerando. Sí, no se puede ser actor de teatro, pensó la mujer mientras se sentaba al volante. El desconocido le dio las gracias con los ojos. Y sonrió ligeramente con la punta de los labios. Claudia se sintió tan cálida, como si la hubiera tocado la mano de un ángel de verdad. El hombre tenía una mirada muy amable y afectuosa. El tipo de hombre que te mira y siente calor en el corazón. Tras fracasar, el controlador volvió a su asiento, sacó un pequeño libro de bolsillo de su espalda y se adentró en la lectura. Después de todo lo que había vivido en la conversación con Claudia, ya no quería molestar a los pasajeros, ni buscar polizones. De hecho, podría no haber tocado a nadie en absoluto. Al fin y al cabo, el mero hecho de verle con su uniforme dejaba claro a los pasajeros que tenían que pagar el billete sin falta. Y el resto recayó en la conciencia del propio Luis, que organizó juicios improvisados en autobuses, en los que él era a la vez fiscal y juez. Pronto, el polizón que Claudia había rescatado se bajó en la plataforma que necesitaba, y con paso rápido se dirigió hacia el patio del hospital. Claudia le acompañó a la salida con la mirada y luego miró a Emilio por el retrovisor. ¿Por qué no se ha sabido nada de él últimamente? ¿Qué le interesaba tanto como para estar tan ocupado? Resultó que el chico que iba de camino filmó la conversación entre el inspector y el polizón. Y lo hizo discretamente, tapándolo con la palma de la mano para que solo el lente registrara todo lo que ocurría. Sí, Emilio puede ser un buen reportero. Lo capta todo al vuelo. Menos mal que ha sido capaz de grabar un tema candente. Está bien. Que el disco quede para la posteridad, pensó Claudia con una sonrisa. En ese momento recordó de nuevo la conversación de Orlando con su amante Migdalia. ¿Es eso lo que querían decir al mencionar el nombre de alguna mujer a la que querían engañar? ¿De qué tipo de testamento con herencia estamos hablando? Que Claudia recordara, Orlando nunca había tenido parientes ricos. Creció en una familia pobre, en la que sus padres bebían en exceso y su abuelo, con varias condenas de prisión a sus espaldas, se ocupaba de su crianza. Educó a su nieto a su manera, de la que Orlando adoptó muchas costumbres de preso. Le gustaba beber té fuerte, y de vez en cuando aderezaba su discurso con palabras de la jerga. Sin embargo, a la propia Claudia no le interesaba en absoluto ahora. Deja que su nueva amante se ocupe de la complicada vida de este bastardo. Claudia, en cambio, solo tuvo paciencia durante 8 años. Durante todo este tiempo, Orlando trabajó como mucho 6 meses, cada vez poniendo excusas para dejar el trabajo. Siempre había soñado con conseguir dinero y no trabajar ni un solo día, lo que a Claudia le parecía sencillamente impensable. En un intento de ganar dinero, Orlando apostó en carreras, jugó a las cartas e incluso probó las apuestas, que resultaron ser una trampa. Naturalmente, todo esto no le trajo más que una serie interminable de problemas tanto para él como para su esposa. Claudia tuvo que pagar repetidamente las deudas de su marido, que solo pensaba en su propio beneficio y en la plenitud de su bolsillo. Como se vio después, Orlando tampoco necesitaba un hijo. Y, de hecho, solo aceptó tener un hijo para hacerse con el dinero del capital de maternidad. En la mente de Claudia, sonaba simplemente blasfemo. Aquí, ¿cómo puedes quitarle a tu hijo lo que el Estado le ha dado? Pero para Orlando, nada era sagrado.
Esto se debió en parte a la actitud de sus propios padres, que, como él, solo pensaban en sí mismos. A decir verdad, cuando, al conocerse, Orlando se enteró de que Claudia se había criado en un orfanato, su humor mejoró notablemente. Todo era culpa de su experiencia vital negativa, que le decía que los niños que crecen en un orfanato suelen dedicarse a la delincuencia en la edad adulta. Pero con Claudia, Orlando se equivocaba. Ella, no solo se negó a participar en sus estafas delictivas, sino que consiguió un trabajo normal como conductora de autobús. En el fragor de las discusiones familiares, Orlando solía decir: «Y tuve que casarme contigo. Sí, si hubiera sabido que eras tan tonta, no me habría acercado ni a 1 kilómetro de ti». Una vez tuve una amiga, una antigua chica del orfanato. Era una maestra. ¡Qué cabeza! Fingía ser adivina, pero solía sacar las carteras de los bolsillos de los clientes. Ese es el trabajo. Eso es dinero. ¿Y qué haces con tu autobús? No es el trabajo de una mujer conducir, es tu trabajo cocinar sopa de remolacha y estar de pie en la cocina. A lo que Claudia se opuso inmediatamente. Sí. Bueno, si voy a estar en la cocina 24 horas al día, ¿quién va a ganar dinero? ¿No tú y tus juegos de cartas y tus interminables apuestas en el hipódromo? Sobre todo, porque la comida no aparece así como así en la nevera. Primero tienes que comprarla y luego ponerla ahí. Y si no tienes dinero, tendrás que pelear y buscarlo de alguna forma. Orlando arrugó la nariz con aprensión. Oh, vamos. Estás siendo una madre heroica. Eres el principal sostén de la familia. Sí. ¿Qué consigues en la estación de autobuses? Centavos. Y yo, hoy puedo tirar miles, y mañana, vivir solamente a base de frijoles. Pero, de todos modos, yo vivo maravillosamente y no dependo de nadie, y toda la vida para triunfar. Usted recordará mis palabras. Claudia siempre lloraba cuando recordaba los años que había vivido con Orlando, pero ahora, conduciendo el autobús, no podía permitírselo. Así que se mordió el labio hasta el dolor, tratando de desterrar los recuerdos desagradables. ¿De qué le serviría volver una y otra vez a la desagradable época en que Orlando había convertido su vida en un infierno? Dicho esto, en los 8 años que llevan juntos, nunca le ha hecho un regalo de cumpleaños a su hijo. Y ni siquiera se trataba de algún juguete o constructor. Orlando ni siquiera se molestó en obsequiar a su hijo con un caramelo o una chocolatina en tal festividad, ya que se gastaba hasta el último centavo en sí mismo. Claudia no sabía qué tenía exactamente en común con Migdalia, pero se dio cuenta de que era poco probable que su relación durara mucho. Lo más probable es que la belleza pelirroja aún no sea plenamente consciente de a quién ha atado su vida. Sí, puedes pasarlo bien con Orlando, pero la convivencia es insoportable. Empolvando los ojos de la gente, se escondía magistralmente tras el papel que él mismo creaba a su alrededor. Y de hecho, si profundizas, Orlando no era nada. Así que, el perdedor de siempre, perdiendo el tiempo en el que no todas las mujeres estarán de acuerdo. Luis, el controlador, pasó 1 hora más en el autobús y se bajó en una parada poco visible sin despedirse siquiera. Bueno, ya está. ¿Ahora has encontrado un enemigo?, pensó Claudia, y sacudió la cabeza. A medida que se acercaba la noche, el autobús iba cada vez menos lleno. Es comprensible. Después de todo, la gente se las había arreglado para hacer sus negocios habituales por la tarde, y ahora el autobús solo lo utilizaban los que simplemente lo necesitaban. Como, por ejemplo, la abuela que volvía de casa de unos parientes sin fuerzas para caminar de vuelta. O el escolar al que sus padres han enviado al otro lado de la ciudad, a casa de su abuelo, para que aproveche el fin de semana. Claudia echó un vistazo a Emilio y se dio cuenta de que el niño estaba triste. Volviéndose hacia él durante una de las paradas, le preguntó en voz baja: ¿No estás cansado, hijo? ¿No te he visto almorzar hoy, o te has olvidado los bocadillos en la cocina? No, no lo he olvidado, mamá. Estaba merendando, justo antes de que empezaras a tratar con ese tío. Ya sabes, el controlador, respondió el chico. Buen chico. Pronto acabará el turno y nos iremos a casa, dijo Claudia con una sonrisa. En ese momento Emilio le tocó suavemente la mano y le dijo: Mamá, ¿has visto a papá subir al autobús hoy? ¿Con una tía pelirroja? Claudia palideció. Sí, lo reconocí.
Pero pensé que no lo reconocías. Con esa barba y ese bigote. De hecho, creo que incluso engordó unos kilos. Emilio sonrió. No. Lo reconocí enseguida. Y la voz. Eso fue lo que me ayudó a reconocerlo. Pero fingí que no le reconocía. Y él no se fijó en mí. Yo estaba sentada en un rincón junto a la ventana. Y papá siempre estaba mirando a la mujer que estaba a mi lado. Acostúmbrate a esas palabras que te enseñó tu padre. Él mismo habla como un criminal, y quiso enseñarte lo mismo. Emilio apretó los labios con resentimiento. A pesar de la ligera incomodidad, siempre escuchaba a su madre e intentaba no llevarle la contraria. Después de todo, solo mamá le quería de verdad. No como un padre que solo fingía necesitar a su hijo. Y esperaba un momento oportuno para escabullirse con sus amigos y jugar otra partida de cartas. Intentó enseñar el juego a su hijo, pero Emilio se negó, lo que encantó a Claudia. Así es, hijo, no vale la pena. Una vez que juegas por dinero, y serás absorbido por este abismo, como un pantano sin fondo. Mientras tanto, Orlando y Migdalia, sentados en un acogedor café en la esquina de la calle, discutían sus futuras acciones. Era sobre todo Migdalia quien hablaba, comunicándose directamente con Rosario Pontes. Orlando, sin embargo, interpretó con talento el papel de su marido, que cuida de su mujer, que trabaja como enfermera en casa de una señora rica. Para ello, Orlando incluso se dejó barba y bigote, para poder afeitárselos más tarde y convertirse en una persona completamente distinta. En un momento dado llegó a plantearse seriamente teñirse el pelo de un color más claro. Pero luego abandonó la idea por miedo a que algunos de sus compañeros le reconocieran, y por burlarse de él en público. Está bien, cariño, cámbiate el pelo, eso es todo. Y esa bruja nunca te reconocerá. Bueno, no creo que eso le importe mucho. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo de vida, dijo Migdalia, como si no hubiera pasado nada. Orlando miró a su interlocutor con los ojos entrecerrados y bebió un sorbo de su café hirviendo. ¿Y estás seguro de ello? Porque nuestros médicos son así. Primero harán un desastre, y luego el paciente vivirá otros 10 años después de su decepcionante pronóstico. Y no podemos esperar tanto. Lo necesitamos cuanto antes. Antes de que Rosario llegue a la verdad. Migdalia sonrió. No te preocupes tanto. Ya he hablado con su médico. Es un hombre tan escurridizo, por supuesto, estaba dando vueltas y vueltas, evitando una respuesta directa. Pero conseguí que se sincerara de todos modos. Así que dijo, que esta mujer rica solo puede vivir 6 meses, y eso es poco probable. Y para hacer la operación, Rosario se niega. Dice que no quiere dar el alma de Dios bajo el bisturí del cirujano. Ella tiene la intención de vivir esta vez con fe. Una sonrisa irónica se dibuja en los labios de Orlando. ¿Fe, dices? ¿De qué serviría? ¿No sería para darte el dinero y todos los objetos de valor? Sí. Cree que eres su hija desaparecida. Migdalia tarareó satisfecha. ¿Qué tan inteligente fue mi truco con la hija? Es una mujer de corazón, busca a su hija, pero no la encuentra. Y aquí estoy, tu Migdalia favorita. Orlando miró a su compañero con respeto. No en vano ató su vida a Migdalia. No puedes meterle el dedo en la boca, te morderá hasta el codo. Rápidamente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pensó que sería un simple robo, pero resultó así. Resulta que hoy en día todavía es posible hacer una jugada magistral y salirse con la tuya. Sorbiendo un poco más de café, Orlando preguntó. Escucha, Migdalia, ¿cuál es la historia? Ya sabes, ¿con su hija? ¿Cómo la perdió? ¿La olvidó así en la calle? Migdalia se limitó a hacer un gesto con la mano. No, claro que no. Robaron a la niña, de un cochecito. Dijo que solo había salido un minuto. Fue hace mucho tiempo. Ya sabes, en aquellos tiempos difíciles, cuando los familiares de los ricos, para el rescate del secuestro. Es cierto, el rescate entonces nadie lo exigió, bueno, y a su hija, Rosario Piedra, nunca la llegó a encontrar. Orlando asintió comprensivo y luego hizo otra pregunta que le preocupó. Mira, ¿qué le hace pensar que eres su hija? ¿También es pelirroja? Creo que es un signo muy pegadizo que siempre puede desenmascarar a un mentiroso. Migdalia sonrió.
Bueno, eres como un niño pequeño, cariño. Por supuesto, he preparado el terreno y pensado todo con detalle. Esa tonta ingenua cree que nací pelirroja como su difunto marido, que también era pelirrojo. Así que pensó que también podría ser su hija. ¿Y este marido suyo, era un hombre de negocios o algún tipo de gerente? Insistió Orlando, deseoso de obtener de Migdalia toda la información posible. La damisela sonrió enigmáticamente y luego se relamió rápidamente los labios carnosos. Pues ¿cómo te lo voy a decir? En aquella época a la gente como él se les llamaba mercaderes. Bueno, en general, compraban y vendían. Compraban más barato, vendían más caro, el esquema siempre funcionaba sin falta. Y tuvieron un hijo muy tarde. Ambos cónyuges tenían ya más de 40 años. Orlando negó con la cabeza, dubitativo. Sí, tenían un bebé, cierto. ¿No podían contratar a una buena niñera para que lo vigilara? ¿Por qué tendrían un niño por la ciudad sin cuidados? ¿Antes de que lo robaran? ¡Qué montón de sabios hombres de negocios! Migdalia arrugó la nariz. Bueno, eso no me corresponde a mí juzgarlo. Lo importante es que aceptó que yo era su hija. Aunque, claro, me costó mucho esfuerzo. Imagínate lo que me costó robarle esa foto. Sí, la que guarda en su joyero. Se la robé y luego hice una copia del original para mí. Orlando enarcó una ceja, sorprendido. ¿Una copia? ¿Para qué sirve? Entonces le dije a Rosario que la foto me la había dado un profesor del orfanato. Y todo el tiempo la guardaba con cuidado y derramaba lágrimas por las noches. Pero en cuanto vi esta foto suya, enseguida me di cuenta de que Rosario era mi madre. En general, una interpretación magistral, me gustaría entrar en el teatro, pero ya es demasiado tarde. Orlando levantó el pulgar. No dudo de que seas una gran actriz. Lo tienes todo preparado. Yo no habría pensado en algo así. Pensé que serías la enfermera de la anciana. Y entonces, en una noche oscura, me abrirías la puerta. Me colaría disfrazado y limpiaría el lugar. Entonces estarías fuera de juego. Eres una víctima. Me quitaría un par de anillos y un collar, solo para aparentar. Los desventurados amantes hablaron un poco más, tras lo cual se dirigieron a su piso de alquiler, por el que debían el pago de los 2 últimos meses. Sin embargo, no les importaba lo más mínimo, porque sabían que muy pronto se harían fabulosamente ricos y podrían permitirse comprar una casa normal, quizá incluso junto al mar, de esas que te harían babear de envidia. El resto del turno Claudia trabajó con bastante éxito, y no le ocurrieron más sucesos como el que le había organizado Luis, el controlador. Al final del turno, Emilio se había enfadado bastante, ya que la batería de su cámara de vídeo se había agotado y ahora no podía filmar nada para sus recuerdos. Claudia había pensado más de una vez en comprar una batería nueva de repuesto, pero nunca había dinero suficiente. Y así, cada vez que dejaba la compra para más tarde, pensando que era temporal. Pero, como resulta, nada en la vida es más permanente que algo temporal. Mamá, yo también grabé un vídeo de la conversación de papá. Me pareció muy interesante. La conversación, por supuesto, y papá. Es la primera vez que lo veo con barba y bigote. Igual que ese hombre de las montañas. Claudia sonrió. Sí, hijo, lo entiendo. Tu padre probablemente está tramando algo desagradable otra vez. Cuando está tan apasionado por algo, está obligado a hacer algo desagradable. Lo conozco mejor que nadie. Le he dado 8 años de mi vida para nada. Pero hay algunos buenos momentos. Si no fuera por Orlando, no te tendría a ti, hijo mío. Emilio sonrió. Gracias, mamá. Estoy tan contento de tenerte. Siempre me defiendes. También ahorras dinero para hacerme feliz. Compraste una cámara. Sé que es cara. Y has estado ahorrando ese dinero para comprarte un vestido. Ya sabes, para que pudieras venir a mi fiesta de fin de curso. Y ahora vas a tener que conformarte con el viejo. Claudia sonrió. Vamos, cariño. No hay por qué lamentarse. Y siempre me falta dinero, por mucho que cobre, por mucho que trabaje. Necesito comprar una cosa u otra. No me levanto del volante las 24 horas del día, pero aún así no puedo decir que esté satisfecha con todo. Emilio asintió, orgulloso de que su madre le hubiera iniciado en los problemas de los adultos.
De camino a casa, Claudia fue a la tienda y compró algo para cenar. También se acordó de invitar a su hijo a un helado, que le gustó mucho. Come despacio, ¿vale? Vale, mamá, tendré mucho cuidado. No quiero ponerme enfermo. Pronto tenemos un examen en la escuela y no podemos faltar. Claudia sonrió. Era muy consciente de que su hijo era muy responsable en sus estudios. Y por lo tanto, no va a la escuela a menos que esté muy enfermo. Hace un mes, incluso fue al colegio con fiebre alta, lo que hizo que el profesor de la clase tuviera que llamar a la enfermera de guardia para que lo atendiera. Desgraciadamente, se culpó del incidente a Claudia, que supuestamente pasó por alto los síntomas de resfriado de su hijo. Claudia lloraba en el despacho del director, intentando explicarle que todo había sido un accidente, y que su hijo la había engañado deliberadamente para acudir al desafortunado examen, que no podía saltarse. Nadie la creyó al principio, pensando que eran las excusas de siempre. Pero cuando Emilio repitió su historia palabra por palabra tras recibir el alta hospitalaria, todo encajó. Desde entonces, antes de enviar a su hijo al colegio, Claudia empezó a comprobar su temperatura midiéndola con un termómetro. Sin embargo, el propio Emilio siempre ha recordado la lección de que es imposible engañar a su madre. Después de todo, si la engaña, ¿quién dará la cara por él y le ayudará en un momento difícil? Y el niño también temía que, por alguna razón, su madre pudiera ser privada de la patria potestad. Se lo contó su amigo del colegio, Ronaldo, cuyo padre se había sometido exactamente al mismo procedimiento. Bueno, él bebía y tomaba dinero de la familia. Así que fue privado de estos derechos. Y mi madre, por nada. Es una buena mujer que trabaja duro. Está en el autobús. Medio pueblo la conoce, y no soporta el alcohol, dijo Emilio muy razonablemente. Ronaldo se limitó a negar con la cabeza, pero una sombra de duda ya se estaba gestando en el alma de Emilio. A partir de entonces, intentó ayudar a su madre en todo y escucharla, para que no recibiera un castigo de esos que se pasan el día sentados en la sala del tribunal. Tras preparar una cena rápida, Claudia puso delante de su hijo un plato con fideos aromáticos y un par de huevos cocidos, mientras ella se limitaba a un bocadillo y una taza de té aromático con manzanilla. Debido a su experiencia anterior, hoy no tenía apetito. Y se atribuyó principalmente al encuentro con su exmarido. Ahora bien, ¿qué había de extraño en lo que dijo? Decidida a averiguarlo, Claudia le quita la cámara de vídeo a Emilio y se encierra en su habitación, donde empieza a ver las imágenes. Sin embargo, para ello tuvo que recargar la batería durante un tiempo para que la pantalla volviera a iluminarse con todos los colores del arco iris. Cuanto más observaba Claudia la escena de la conversación de Orlando y Migdalia fotograma a fotograma, más se daba cuenta de que una mujer adinerada llamada Rosario Pontes estaba en grave peligro. Tratando de extraer la máxima información de las palabras de los conspiradores enamorados, Claudia comprendió lo siguiente. Cierta mujer llamada Rosario está muy probablemente gravemente enferma y necesita los servicios de una enfermera. Y también, por alguna razón inexplicable, pretende hacer testamento en nombre de esta muchacha pelirroja, que, además, astutamente se hizo pasar por su hija. Todo esto disgustó mucho a Claudia. No lo hacía para fastidiar a Orlando o a su amante. Lo más probable es que Claudia simplemente sintiera lástima por la inocente mujer, a quien el destino ya había castigado con una grave y prolongada enfermedad. ¿Y cómo se supone que voy a averiguar quién es? ¿Está Rosario Pontes? No puedo ir a la policlínica local y preguntar, ¿tienen registrada a tal o cual mujer? Lo más probable es que me ridiculicen y me echen. No, podrías, por supuesto, ir a la policía. ¿Pero qué diría? De hecho, las palabras de Orlando en la cinta no son criminales. Pero no todo el mundo sabe leer los labios como ella. Lo que significa que las palabras de Orlando pueden interpretarse de muchas maneras. En ese momento, Claudia recordó con nitidez al hombre que había rescatado en el autobús hacía unas horas. Lo más probable es que este desconocido tuviera relación con el trabajo en el centro de salud de la ciudad y, por tanto, tuviera acceso a la documentación. Quizás podría ayudarla a encontrar a la mismísima Rosario Pontes. Cierto, ¿por qué no se me ocurrió enseguida? Tendré que ir a verle mañana. Es mi día libre, pensó Claudia y sonrió para sus adentros.
Tras darse un baño después de cenar, Claudia arregló la cama de Emilio y luego se retiró a su dormitorio. Excepto que no pudo dormir esa noche. Sucedió que Claudia, dando vueltas en la dura cama, tuvo el mismo sueño, repetido con el efecto de un disco rayado. La cosa era que Claudia se veía a sí misma como en la distancia. Una niña pequeña en una cuna, en brazos de una mujer buena y amable que la besaba, la bañaba y le cambiaba los pañales. Y también le dio una sabrosa fórmula láctea en biberón, ya que la mujer probablemente no tenía leche propia. Los recuerdos parecían tan vívidos que se despertaba cada vez en el lugar más interesante, deseando mentalmente ver el maravilloso sueño hasta el final. Pero, por alguna razón, se rompió, y con asombrosa constancia, se reprodujo la misma imagen del pasado. Claudia, o alguien más. ¿Intentas averiguarlo ahora? Al levantarse por la mañana con dolor de cabeza, Claudia se preparó una taza de café cargado y golpeó la mejilla de Emilio, que dormía plácidamente. Sin entender adormilado a dónde iba su madre, el niño preguntó: «Mami, ¿a dónde vas? ¿Es tu día libre, no?» «Lo sé, hijo. No tardaré, ¿vale? Espérame aquí, por favor. O mejor aún, duerme un poco y descansa. Mañana tienes que ir al colegio», se despidió Claudia. Recordando en qué parada subía el hombre que conocía, Claudia esperó. Por desgracia, a la hora habitual, el hombre no apareció. Francamente, Claudia empezaba a desesperarse cuando se alegró de ver el perfil familiar de un hombre que corría a toda velocidad. El reciente compañero de viaje también la reconoció y se acercó a ella primero para darle las gracias y devolverle el importe del billete. Pero Claudia retiró la mano con decisión. «Discúlpeme, por favor. Me llamo Claudia. Verá, tengo que pedirle un favor. Usted trabaja en el hospital, ¿no? ¿No es así?» El desconocido se sintió visiblemente avergonzado, y luego dijo: «Soy Rubén. En realidad, no trabajo en el hospital. Bueno, en realidad no se habla de esas cosas en voz alta, ¿sabes?» Claudia negó con la cabeza, dubitativa. «No, no entiendo. Rubén, ¿qué pasa? ¿Está bien que te tutee? Entonces, ¿dónde trabajas?» Rubén se avergonzó aún más, y entonces dijo: «Pues resulta que, te lo cuento. Soy asistente en la morgue, así que trato de no hablar de ello en voz alta. Siempre asusta a la gente. Piensan que estamos todos locos ahí dentro. Creen que desayunamos y comemos en las mesas de autopsias y que guardamos comida para uso personal en la nevera», añadió Rubén con ironía. Claudia sonrió y asintió comprensiva. Al darse cuenta de que no había forma de evitar la conversación, llegó sigilosamente al meollo de su pregunta. Al escucharla, Rubén no podía creer lo que oía. ¿Es esto posible en la vida real? Así, sentada al volante de un autobús, encontrarse con su exmarido, que, además, planea alguna travesura con su amante. ¿Y si Claudia se lo inventó todo? O más bien no inventado, sino fantaseado. ¿Es eso lo que pasa a veces cuando las mujeres se hacen ilusiones? Por otra parte, Rubén no quería rechazar a Claudia, porque era una mujer demasiado amable y dulce, que le había salvado del controlador descarado que le había elegido como una de sus víctimas. Rubén arrugó la nariz por decoro, y luego dijo: «Vale, Claudia. Creo que puedo ayudarte. Por favor, déjame tu número de teléfono e intentaré averiguarlo. ¿Hay alguna mujer con los datos que nos has dado registrada en el hospital? Lo más probable es que Rosario sea una paciente del pabellón de enfermos graves. Así que empezaré por ahí. Todavía quedan algunos cabos sueltos. Soy un ex cirujano. Pero cuando un paciente murió en mi mesa, no pude operar más. Empecé a beber, fui cuesta abajo. Y recientemente, conseguí un trabajo en la morgue. Volví a mis cabales. Lo siento, tengo que ir a trabajar». Claudia enarcó una ceja, sorprendida. «Hoy es domingo, ¿no?» Rubén negó con la cabeza. «Bueno, ya sabes que en nuestro trabajo no hay vacaciones ni fines de semana. Hoy es mi turno». Claudia agradece a Rubén su ayuda y le dicta rápidamente su número de teléfono móvil. Al despedirse, Rubén le estrechó suavemente la mano y le dijo que haría todo lo posible por ayudarla. De vuelta a casa, Claudia se sorprendió a sí misma pensando que lo más probable era que no saliera nada de esta idea. Bueno, Rubén prometió ayudarla.
¿Realmente lo hace? Sigue siendo un poco extraño. ¿Cuál fue la sorpresa de Claudia cuando Rubén llamó en hora y media y le dio la información que le interesaba? Rosario Pontes Piedra. Vive en el número 7 de la calle Coronel. Tiene un tumor maligno en el pulmón y necesita una intervención quirúrgica urgente y los cuidados de una enfermera. Se ha negado a someterse a una intervención quirúrgica y tiene intención de tratarse por su cuenta, dictó Rubén la información que había recopilado con seriedad y profesionalidad médica. Claudia sonrió. Muchas gracias, Rubén. Si supieras cuánto me has ayudado. Voy a visitar a esta mujer hoy, ¿sabes? Y voy a decirle que está en gran peligro. De acuerdo. Pero por favor, ten cuidado, respondió Rubén discretamente, y luego colgó el teléfono. Después de hablar con el ex cirujano, Claudia se preguntó. A decir verdad, no quería dejar solo a Emilio. ¿Y si me llevo a mi hijo? Que vaya a dar un paseo. Al mismo tiempo, visitaremos a esa amable mujer que, sin ninguna comprobación, pretende hacer un testamento a favor de dos sinvergüenzas como Migdalia y Orlando, pensó Claudia. Cuando Emilio se enteró de que iban a dar un fascinante paseo, se animó visiblemente y se ofreció encantado a acompañar a Claudia a casa de una mujer desconocida. Tras mirar con la ayuda del navegador de su teléfono dónde se encontraba exactamente la calle que necesitaba, la mujer se dio cuenta enseguida de que la casa estaba situada en una zona elitista de la ciudad, donde había mansiones de 2 o incluso 3 pisos pertenecientes a gente adinerada. Emilio y ella tardaron unos 40 minutos en llegar hasta allí. Al principio, Claudia quería utilizar un servicio de taxi. Pero entonces, en vista del buen tiempo y el deseo de ahorrar un poco de dinero, partió a pie. Al pulsar el botón del timbre, Claudia esperó impaciente una respuesta. Pronto, para su gran sorpresa, la puerta fue abierta por la mujer en cuestión. Al mismo tiempo, en la finca no había ninguno de los que suelen trabajar en las casas de los ricos. Ni jardineros, ni criadas, ni guardias. Al ver a una extraña joven con un niño de unos 8 o 9 años delante, la casera le preguntó: «Hola, ¿a qué debo el honor?». Claudia sonrió avergonzada y luego preguntó con una excitación interior apenas contenida: «Dígame, ¿es usted Rosario Pontes Piedra?». «Sí, soy yo». «¿De qué va todo esto? ¿Por qué ese tono tan formal?». La señora de la casa respondió con una pregunta a una pregunta. Claudia tomó una bocanada de aire y luego dijo: «Verá, tengo información muy importante para usted. Se trata de su enfermera y de otra persona. Créame, Migdalia no es quien dice ser. Crees que es tu hija, pero no lo es». Rosario Pontes negó con la cabeza. «Bueno, pasa. No podemos hablar de estas cosas en la puerta, ¿verdad? Aunque, ¿qué información podrías tener? Migdalia me parece una chica agradable y dulce. Me encontró por casualidad cuando consiguió trabajo como enfermera. Vio la foto en la caja y supo que yo era su madre». Claudia se puso pálida, pero no decepcionó a la mujer antes de tiempo, sino que esperó pacientemente a que la casera los sentara a ella y a Emilio a la mesa de la cocina. Allí, bajo el aroma del té con flor de tilo, fue al grano. Escuchando a Claudia, Rosario Pontes sacudía la cabeza de vez en cuando, mirándola con los ojos llenos de lágrimas. Las arrugas de su rostro se habían vuelto tan profundas que a Emilio le recordaban a una manzana asada. Cuando Claudia terminó, la enferma estaba literalmente temblando de emoción. ¿Es realmente cierto? ¿Cómo podría serlo? Creí a mi Migdalia hasta el último momento. ¿De verdad se juntó con tu exmarido? Claudia asintió con recato. Sí, y tengo un vídeo de ellos negociando la mejor manera de engañarte. Es decir, hacerte creer que debes hacer testamento para una herencia a su favor. ¿Entiendes? Recuerde, bajo ninguna circunstancia se debe permitir que esto ocurra. Mejor aún, hazte una prueba de ADN independiente y descubrirás que Migdalia no es tu hija. Rosario Pontes sacudió la cabeza con pena. Luego se dirigió a la caja para mostrarle a Claudia la misma fotografía que su astuta cuidadora Migdalia había robado primero y reproducido después, haciendo magistralmente otra copia. «Aquí, mira. Ese soy yo cuando era joven. Pero qué juventud. ¿Ves que tengo a mi hijita en brazos?». Con lágrimas en los ojos, la mujer susurró. Claudia se acercó y, con delicadeza, aceptó la fotografía de manos de la dueña de la casa.
En ese momento, a Claudia le fallaron las piernas y estuvo a punto de desmayarse. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás enferma? ¿Llamo a una ambulancia?», exclamó Emilio, que había estado todo este tiempo sentado en silencio al margen, haciendo todo lo que su madre o la señora de la casa le decían. Afortunadamente, Claudia tenía fuerzas suficientes para mantenerse en pie y rechazó inmediatamente la ayuda del médico. Presionándose la cara con la palma de la mano, exclamó: «Dios mío, soñé contigo, ¿sabes? Me sostenías en tus brazos, me mecías, me dabas fórmula de un biberón. ¿Puedes contarme eso? Eso fue real, ¿no? ¿Verdad? Realmente no tenías leche, ¿verdad?». Rosario Pontes ahogó un grito y se sentó sorprendida en su silla. «Sí, absolutamente. Tenía leche, y los médicos me recomendaron usar leche de fórmula seca desde los primeros días. La encargamos especialmente en la capital para que fuera hipoalergénica, ¿sabe? Entonces yo tenía 40 años. Mi cuerpo no es el mismo que el de una mujer joven. Y me quedé embarazada con gran dificultad». Claudia miró a la mujer sentada frente a ella, y en voz baja gritó. En ese momento se dio cuenta de que esta noche había tenido un sueño profético en el que se le aparecía su propia madre. Por supuesto, Claudia se dio cuenta de que tal vez estaba equivocada y las cosas no eran en absoluto lo que parecían. ¿No es posible que una imaginación creada dibuje escenas de acontecimientos posibles? La única salida a la situación fue la decisión de hacer una prueba de ADN, que Rosario Pontes y Claudia realizaron posteriormente con éxito. Pero antes, la casera utilizó el cepillo de pelo de su desventurada cuidadora Migdalia, que se había dejado accidentalmente en casa. Los resultados tuvieron que esperar una semana, y cuando por fin llegaron, la sorpresa de Rosario Pontes no conoció límites. Con un 99,5% de probabilidad Rosario Pontes era la madre de Claudia. Las lágrimas brotaron de los ojos de la mujer. «Dios mío, ¿es posible? Simplemente quería salvarte de mi exmarido. Pero, resultó que encontré a mi propia madre. Gracias, hija mía. Si hubiera sabido que esos sinvergüenzas querían robarme, ¿habría hecho una reunión a su favor?». Claudia sonrió. «No te preocupes, mamá. Ahora puedes quitarles ese placer». Rosario Pontes sonrió, cogió el teléfono de su casa e hizo una llamada a la comisaría local. En una conversación detallada con el jefe del departamento, le informó de que un tal Orlando y Migdalia la engañaron deliberadamente para recibir una rica herencia. Ese mismo día los desventurados amantes fueron detenidos y, bajo la presión de pruebas incontrovertibles, confesaron. Ahora se enfrentaban a una verdadera condena penal, pero a Claudia no le hacía ninguna gracia. En realidad, habría aceptado de buen grado que Orlando y Migdalia salieran indemnes. Al fin y al cabo, lo más importante para ella era haber encontrado a su propia madre, a la que había perdido hacía muchos años. Lo más probable es que, tras haber secuestrado a la hija pequeña de Rosario Piedra para pedir rescate, los delincuentes no pudieran llevar las negociaciones a buen puerto, por lo que decidieron deshacerse de la pequeña, llevándola hasta la puerta del orfanato. Por supuesto, ahora uno podría fantasear sobre el tema como quisiera, y presentar los hechos de tal manera que se alinearan en una esbelta cadena lógica. Excepto que Claudia no lo necesitaba, ya que estaba preparando activamente a su madre para decidir tener la operación. Para ello también cuenta con la ayuda activa de un antiguo cirujano, y ahora empleado de la morgue de la ciudad, llamado Rubén, que tras el incidente se ha convertido en un amigo íntimo y leal de Claudia. Al principio, Rosario Pontes no quería aceptar la operación. Pero cuando Rubén intervino y, como antiguo médico, le explicó que no todo era tan malo como parecía, la mujer cedió y aceptó el riesgo que creía justificado. Además, Rosario reescribió su testamento a favor de Claudia, a pesar de que su hija estaba muy en contra. Afortunadamente, gracias a la profesionalidad de los médicos y a los modernos equipos médicos, la operación fue un éxito, y Claudia no tuvo que recurrir a la ayuda de un testamento sobre la herencia. El día en que su mamá recibió el alta hospitalaria, Claudia aceptó una proposición de matrimonio de Rubén, y ahora les esperaba una boda que pretendía grabar en vídeo el pequeño Emilio. Pocas personas sabían que su querida abuela le regaló una cámara de última generación,
con la que podrá grabar vídeo incluso durante todo el día, sin miedo a que la batería se agote en el momento más inoportuno. Sin embargo, el propio chico sigue utilizando el regalo de su madre, en el que pretendía plasmar uno de los días más felices de la vida de Claudia, la boda con el hombre de sus sueños, Rubén. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.